Bienvenido a un nuevo video donde vamos a hablar cosas muy interesantes sobre el control empresarial para que lo pongas en práctica en tu emprendimiento o en tu negocio que ya tienes en marcha. El tema que vamos a tocar hoy son los 7 pasos para controlar los gastos de una empresa. Esto pareciera un tema muy obvio, sin embargo, hay forma de hacerlo correctamente y no solamente decir voy a ahorrar gastos y hacer lo que yo quiera, porque eso puede dañar la empresa en determinado momento. Pero antes de enseñarte esos 7 pasos, te quiero explicar algunas razones por las cuales es importante el control de estos gastos. El número 1 viene siendo la eficiencia financiera. ¿A qué nos referimos con esto? A que cada dólar que nosotros invertimos en nuestra empresa, en nuestro negocio, tiene que producirnos. Entonces, si yo invierto $1, pues yo quiero sacarle el mayor provecho a ese dólar y no sencillamente que se vaya en un gasto innecesario, por ejemplo, donde yo no pueda recuperar nada de inversión. A esto se refiere específicamente con la eficiencia financiera, a que por cada dólar invertido yo tenga un determinado retorno, un porcentaje de retorno que me sea suficiente para seguir operando y obviamente para generar ganancias. El número 2 es la rentabilidad. Está atado al punto anterior, pues obviamente ponemos un negocio porque queremos ganar dinero. Entonces, esta parte es importante el tenerla muy en cuenta, que gestionar adecuadamente los gastos de una empresa nos va a llevar a eso, a tener una mejor rentabilidad. Otro punto importante es la competitividad. Con esto lo que queremos decir es de que si nosotros tenemos un buen control de gastos, los necesarios, entonces nosotros vamos a tener la facilidad o la oportunidad de competir con otras empresas. Sabemos de que el mercado en este momento está muy competido y nuestro producto o nuestro servicio lo ofrecen otras empresas. Entonces, entre mayor eficiencia tengamos en este control, nos va a ser más competitivos con nuestros competidores, valga la redundancia. Entonces, por eso es importante la competitividad a través de un buen control de gastos. El número 4 es la flexibilidad financiera. Esto lo que nos quiere decir es de que nos permite, al tener un buen control, una mejor ganancia, nosotros podemos ser dóciles o flexibles para cualquier eventualidad. Se me viene en este momento a la mente lo que sucedió hace unos años con la pandemia, donde lastimosamente muchas empresas se fueron a la quiebra porque ya sabemos qué sucedió, ¿verdad? Que estuvimos en cuarentena, estuvimos mucho tiempo encerrados, no se vendía, etcétera, etcétera. Y muchas empresas, muchas personas desaparecieron del mapa empresarial por ese motivo. Y muchas otras sufrieron mucho, pero lograron sobrevivir. ¿Por qué? Porque tenían los recursos suficientes y se supieron adaptar a esa necesidad, a ese problema que se suscitó. Entonces, por eso nos vuelve flexibles el tener un mejor control de gastos en nuestra empresa. Y el número 5 es la inversión estratégica. La inversión estratégica no es más que los recursos suficientes para que de aquí a 5 años, por ejemplo, nosotros podamos invertir en algún bien de capital que nos pueda hacer crecer la empresa. Entonces, pero eso no lo vamos a poder hacer si no tenemos, lógicamente, unas ganancias adecuadas logradas a través de los gastos en este tema que estamos tocando. En otros temas vamos a tocar temas de ingresos, pero hoy nos vamos a enfocar en los gastos. Entonces, ahora que ya vimos estos temas, estos 5 objetivos que busca el control de los gastos, hoy sí vamos a entrar de lleno a cuáles son esos pasos para controlar bien los gastos. El número 1 es registrar todos los gastos. Es otro tema que parece muy obvio el registrarlos, pero resulta que a veces no lo hacemos adecuadamente o no lo hacemos en su totalidad. A veces, voy a poner un ejemplo, tenemos gastos, la mayoría de gastos que tienen empresas son fijos, son pocos los que son variables. Ejemplo,
tenemos los sueldos, los beneficios, la energía eléctrica, que son bastante fijos, porque no tenemos mucho, por ejemplo, incrementos de sueldo, no incrementamos mucho el personal, entonces tienden a ser fijos. El tema de la electricidad, pues entonces sé que es variable, pero en determinado momento se vuelve como, hay un rango, ¿verdad?, donde se mueve. Entonces, cuando nosotros no registramos adecuadamente, vamos a tener unos gastos durante el año de esta manera, donde no nos permite tener un buen control. Nosotros lo que buscamos con el control de gastos es que sean bastante estables durante el año, con algunas excepciones que nosotros ya sabemos. Para algunas empresas es el tema de mantenimientos de su maquinaria, por ejemplo, donde eso se vuelve variable porque puede ser un mantenimiento preventivo o puede haber una emergencia y se convierte en un mantenimiento correctivo. Entonces, número uno, el que registremos correctamente y oportunamente todos los gastos. El número dos es la categorización de los gastos. La categorización no es más que nosotros tengamos bien clasificados aquellos gastos que son fijos y aquellos que son variables. Está inmerso en el punto número uno, pero es necesario que nosotros sepamos de qué estamos hablando en nuestro control de gastos. Ya hablamos de los sueldos y beneficios, ya hablamos de electricidad, de los mantenimientos, pero también hay otros gastos los cuales tenemos que tenerlos bien categorizados, como los suministros, por ejemplo, o los gastos de marketing, los gastos de publicidad. Esos tenemos que saber nosotros bien cuáles son nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables. Vamos al número 3, y no es más que establecer o tener un presupuesto. Los presupuestos se hacen una vez al año y se hacen normalmente para el siguiente año. Hay empresas que lo hacen un poquito más extenso, es decir, hacen el presupuesto para 5 años, lo que se llama el presupuesto estratégico. Pero si nosotros no tenemos, digamos, como la necesidad en este momento, porque la empresa está empezando o porque ya está en marcha, pero consideramos que está en pleno crecimiento, podríamos, si queremos obviar el de 5 años, pero podemos hacerlo para 3, por ejemplo. Pero lo importante aquí, el punto es que tengamos ese norte hacia dónde se va a dirigir la empresa. Eso es lo más importante, eso es lo más rescatable, que nosotros sepamos, bueno, en el próximo año, basado en lo que ha ocurrido este año, nosotros vamos a tener unos gastos de X o de Y o de Z. Eso nos va a decir, nos va a marcar la pauta para que nosotros mes a mes podamos llevar ese control, ¿verdad? Y esto es clave para tomar decisiones. Es muy clave. Entonces, vamos a hacer un breve recuento hasta donde vamos en este momento. Dijimos que el número 1 era registrar todos los gastos. El número 2 dijimos que era el categorizarlos entre fijos y variables. Y el número 3 dijimos que era el poner o el tener un presupuesto de gastos. Antes de continuar, los invito a que hagamos una breve pausa para este consejo. Hola. ¿Tienes dudas empresariales? ¿Tienes preguntas sobre cómo llevar tu negocio al siguiente nivel? ¿Estás enfrentando desafíos en tu negocio? Hablemos. Ayudamos a empresarios como tú a lograr el éxito en la administración de su negocio. Charlie es un mentor empresarial con más de 25 años de experiencia en finanzas y administración de empresas. Te ayudará a encontrar el camino correcto. No importa si estás comenzando o ya tienes un negocio en marcha. Reserva una cita virtual escribiendo a charles.f.someta@gmail.com o al WhatsApp que encontrarás en los comentarios de este video. Y ahora continuamos con la presentación. Estamos de regreso y vamos al número 4. El número 4 es negociar con los proveedores. Resulta de que hoy tenemos tanta competencia, tanta variedad en el mercado de empresas que nos proporcionan un servicio. Entonces, en cuanto a gastos, lo que podemos hacer es, primero, no tener un solo proveedor para un artículo, ¿verdad? Porque eso pues no es correcto, porque en determinado momento esta empresa tiene un problema, nosotros también vamos a tener uno, sino que tenemos que tener varios proveedores. Y dentro de tener varios proveedores o varias opciones está el que me da la oportunidad de negociar esos precios. Ejemplo, si nosotros compramos
se me ocurre algo muy recurrente, es el papel de las impresoras, por ejemplo. Entonces, si usted consume mucho, que no lo recomiendo, en la medida de lo posible no hay que imprimir, ¿verdad? Solo lo necesario hay que imprimirlo, pero bien, si tenemos la necesidad o por el giro del negocio es necesario el papel, nosotros podemos negociar con varios proveedores, el que me dé el mejor servicio, el que me dé el mejor precio y la misma calidad, ¿verdad? No vamos a tener un papel de mala calidad solamente por el precio. Entonces, esto es bien importante. Pienso que también, como lo dije al principio de la charla, hay cosas que son un poco obvias, pero a veces las pasamos por alto. Entonces, importante que nosotros negociemos con los proveedores. El paso número 5 es que tenemos que implementar políticas de gastos. Si usted tiene una empresa que ya está un poquito grandecita, usted puede tener la oportunidad de segregar ciertos gastos. En otras palabras, esto se le llama el delegar la aprobación de los gastos. Si usted está empezando su negocio o quiere empezar su negocio, pues obviamente pues no tiene mucho personal, usted es un hacerlo todo. Entonces usted se aprueba todo porque no empieza y va a crecer. Pero una vez empiece a crecer y va a tener una persona que se encargue de una sucursal, por ejemplo, o dentro de su mismo negocio, su oficina central, llamémosle así, ya empezó a crecer, usted puede delegar ciertos gastos. Hay muchos emprendedores que prefieren ellos centralizar esta parte. No es que sea malo centralizar es bueno cuando se empieza, pero a medida que se empieza a crecer, se puede volver un problema por estar centralizado. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues delegar, ¿verdad? ¿Qué voy a delegar? De que ciertos gastos que se van a hacer de 0 a ciertos dólares, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de 0 a $5,000. Entonces digo yo no quiero estar aprobando todas esas facturas de gastos porque yo tengo cosas más importantes que hacer, como el conseguir más clientes. Entonces eso se lo puedo delegar a una persona. ¿Y qué pasa con aquellos arriba de $5,000? De $5,000, pues eso lo voy a aprobar yo. Entonces, podemos tener dos personas, pero esto depende de qué tan grande sea mi empresa en este momento. Pueden haber diferentes rangos, ¿verdad? Pueden haber gente de recursos humanos que aprueba cosas de recursos humanos, por ejemplo, o gente operativa, ¿verdad? O gente de marketing que hace lo suyo en sus aprobaciones y usted puede dar su aprobación final. Estos son algunos ejemplos de cómo puede manejar esa delegación en cuanto a los gastos. El número 6 es el monitorear los gastos. Esto de alguna manera ya lo expliqué, que consiste en que mensualmente nosotros tenemos que saber qué está pasando, qué hemos gastado. Aquí es donde entrelazamos lo que dijimos del presupuesto y también entrelazamos con lo que dijimos de los gastos fijos y los gastos variables. Mes a mes, después que concluye un mes calendario, tenemos que hacer ese análisis. Si usted está empezando con su negocio, usted lo tiene que hacer pues usted mismo, obviamente, porque no tiene personal. Pero una vez empiece a crecer, que tiene un contador o tiene quien le lleve la contabilidad de forma externa, por favor exíjale que le dé un análisis de gastos, donde usted los gastos fijos los tiene que ver más o menos así y los variables pues pueden ir de esta manera, pero con su justificación correspondiente. Entonces esto tómelo muy en cuenta porque esto va a ayudar para tener un mejor análisis, unos estados financieros confiables, ¿verdad? Para tomar decisiones. Porque recordemos que la información financiera no sirve para más cosas que para tomar decisiones. Por favor, no nos equivoquemos en que la contabilidad es para pagar impuestos solamente. Eso es parte de. La información financiera de una empresa es para tomar decisiones. Eso es lo más importante sobre este tema. Y por último, hablemos del paso número 7, que dice que es revisar y auditar regularmente. Esto viene en línea con el punto número 6 que acabo de decir, ¿verdad? Que tengo que ver si estamos siguiendo las políticas de gastos de la empresa.
Cuando empezamos a crecer, empezamos a revisar esas políticas. Entonces, importante que tengamos esa parte de auditoría. Si estamos empezando nuestro negocio o nuestra empresa es todavía pequeña, la auditoría la hacemos nosotros mismos, si tenemos una persona que nos ayude. Pero en la medida que vayamos creciendo, tenemos que tener ya el área contable, el área financiera que tiene que hacer esa auditoría. Y si tenemos más recursos y ya tenemos un auditor externo, si no me lo exige la ley, por ejemplo, entonces hay que revisar esa parte de gastos, que estén alineados a los procedimientos que nosotros escogimos o seleccionamos al principio. Aquí tenemos entonces los 7 pasos, los más importantes para poder controlar el negocio, los gastos, y que nos van a servir para tomar decisiones. Por el momento no tengo más para compartirles. Los espero en el siguiente video para tratar otro tema de mucho valor para su empresa. Muchas gracias.